Somos tu voz. El Consejo Nacional Electoral ya anunció que las elecciones presidenciales se celebrarán el próximo 28 de julio y parte del cronograma electoral presentado establece la postulación de candidatos entre el 21 y el 25 de marzo y una campaña electoral de solo 20 días entre el 4 y el 25 de julio. Sobre este tema conversamos hoy con Luis Lander, quien es el directorio del Observatorio Electoral Venezolano, y aquí está la entrevista. Ya está con nosotros y le agradecemos mucho además por compartir estos minutos en el programa. Luis Lander, quien es el director de la organización no gubernamental Observatorio Electoral Venezolano. Señor Lander, como siempre, bienvenido. Un gusto conversar con usted. ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por la invitación a participar en el programa. Señor Lander, ya tenemos fecha de elecciones presidenciales el próximo mes de julio. Además, se adelantaban algunos detalles sobre el cronograma electoral. A propósito de este anuncio que se ha hecho desde el Consejo Nacional Electoral y que establece una jornada especial del registro electoral del 18 de marzo al 16 de abril, una postulación de candidatos del 21 al 25 de marzo y una campaña electoral del 4 al 25 de julio, que implica en términos logísticos que ya se haya convocado a elecciones para el próximo 28 de julio. ¿Cuáles son sus observaciones y, bueno, sus consideraciones? Bueno, quizá lo primero que se podría decir es que, bueno, que por fin salió una fecha y eso en sí mismo ya es positivo porque la incertidumbre en que andábamos desde octubre del año pasado, de cuando iba a ser la fecha de las elecciones, quedó resuelta, ¿no? Quedó resuelta la incertidumbre. Ahora, por supuesto que hay muchos aspectos que señalar acá y no todos son igual de positivos. Pero primero, el hecho de que la elección haya sido convocada con menos de 5 meses de antelación, pues son 4 meses y 3 semanas en definitiva en que se convoca la elección, es un poco apresurado. Sé que se han hecho en Venezuela elecciones presidenciales con menos tiempo. Claramente la elección presidencial que se hizo en el año 2013, luego del fallecimiento del presidente Chávez, por una situación absolutamente sobrevenida, fue constitucionalmente obligado a que las elecciones se hicieran en un mes. Que de alguna manera justificó que aquella elección se hiciera con aquella premura, pero en otras elecciones efectivamente se han hecho elecciones con menos de 3 meses de antelación, y uno podría decir que, bueno, que en definitiva el Consejo Nacional Electoral, desde el punto de vista estrictamente técnico, tiene capacidad de hacer eso. Pero el problema es que para que una elección sea efectivamente una elección segura, confiable, legítima, que reconocida por la mayoría de los ciudadanos, no basta con que se cumplan los procesos técnicos que tiene que llevar adelante el Consejo Nacional Electoral, que son complejos y que son muchos. Cuando se detalle el cronograma de este proceso electoral, vamos a ver todos los ciudadanos que allí están alrededor de 100 distintas actividades que tienen que cumplirse para que se pueda realizar adecuadamente la elección el día 28. Pero digo entonces que esto hace que estas elecciones sean no igual que en periodos anteriores, pero de todas maneras elecciones que se hacen con premura, con cierto apremio, y eso por supuesto de alguna manera afecta la calidad de las elecciones. En la legislación electoral, para terminar un comentario aquí, en la legislación electoral anterior a la que está actualmente vigente en Venezuela, se establecían con mucha claridad 2 cosas que desafortunadamente la nueva legislación no toma en consideración. Una primera cosa decía que las elecciones que tenían que ser convocadas por el Consejo Nacional Electoral, como efectivamente ocurrió en esta oportunidad, pero tenía que hacerlo con al menos 6 meses de antelación. No con 6 meses de antelación, sino al menos. Podría ser más de 6 meses, pero nunca menos de 6 meses. En esta oportunidad se estaría violando aquel principio que establecía la ley orgánica de participación y partidos políticos. Y además, una otra cosa que decía aquella legislación, que yo creo que era muy sano, que decía que las elecciones deben realizarse en el primero o en el segundo domingo del último mes de diciembre
del mes de diciembre del último año del ejercicio. Es decir, que si se aplicara ese criterio, estamos pecando aquí. Si estuviera vigente la legislación anterior, estaríamos aquí violando esa legislación en dos aspectos. Se está convocando con menos de 6 meses de anticipación y se está fijando para el mes de julio, cuando las elecciones, en aquella oportunidad decía que siempre tenía que ser en la primera quincena del mes de diciembre. Y esas dos cosas, por supuesto, que afectan la calidad de la elección, porque de la carrera no queda sino el cansancio. De hecho, usted decía es un proceso complejo. Sé que es difícil resumirlo y detallarlo, pero ¿cuáles serían las etapas más complejas que suponen unas elecciones presidenciales, la organización y la ejecución de unas elecciones presidenciales? Quizás la cosa prioritaria, porque tenemos allí un déficit importante, es la actualización y inscripción de nuevos electores en el registro electoral. Las cifras no son absolutamente claras y rigurosas, pero se estima que en Venezuela puede haber alrededor de 3 millones de venezolanos que tienen derecho, que tendrían derecho a sufragar, a votar, según establecido en la Constitución, pero que no están inscritos en el registro electoral. Aparte de eso, hay un número aún mayor de venezolanos que están residenciados fuera del país. Como todos sabemos, la inmigración en estos últimos años ha sido muy grande. Y entonces ahí podríamos estar hablando de 4 millones de venezolanos que tendrían derecho a votar en la elección presidencial. La Constitución contempla que los residenciados fuera del país pueden hacerlo, pero que desafortunadamente la capacidad logística del Consejo Nacional Electoral queda absolutamente sobrepasado por ese volumen de potenciales electores, y claramente no se van a poder inscribir. Lo que hay inscritos no llega a 110.000. Y si comparamos ese número 110.000 con los más de 4 millones y medio de venezolanos que tendrían derecho a sufragar, aunque estén residenciados fuera del país, vemos que la brecha allí es muy, muy grande. Estaríamos hablando entre los residenciados en el país y los residenciados fuera del país, 8 millones, 9 millones de venezolanos que tendrían que o inscribirse en el registro o actualizar sus datos, y que hasta ahora no lo han hecho. Obviamente, las 3 semanas que está prevista en el anuncio que hizo del Consejo Nacional Electoral son absolutamente insuficientes, y de todas maneras nos tocará evaluar en esos días qué tanto esfuerzo pone el Consejo Nacional Electoral para efectivamente permitir que los ciudadanos que quieran inscribirse o actualizar sus datos puedan hacerlo, porque la intensidad con que se haga ese operativo, por supuesto, también va a ser una variable importante para que se pueda aumentar o no de manera significativa el número de venezolanos que actualicen sus datos para poder efectivamente votar el 28 de julio. A quien escuchan es a Luis Landera, el director del Observatorio Electoral Venezolano. ¿Da tiempo para, por ejemplo, contemplar, acreditar observación internacional? Sabemos, las diferencias que hay en este momento del gobierno venezolano con la Unión Europea, pero ¿cómo es el proceso para acreditar y permitir la observación internacional? En Venezuela hemos tenido una amplia experiencia de distintas modalidades de observación internacional que requieren, por supuesto, distintos grados y niveles de preparación y de trabajo previo para poder efectivamente realizarse. Hay misiones de observación electoral que simplemente, por alguna razón, un grupo de personas no numerosas vienen al país, dan algunas vueltas la semana antes de las elecciones, y alguna opinión se arman de la calidad del proceso electoral. Pero eso no es una observación internacional exhaustiva. Para que haya una observación nacional exhaustiva tiene que ocurrir, quien lo mejor lo ha hecho en Venezuela en más de una oportunidad es precisamente la Unión Europea. Porque la Unión Europea, cuando ha hecho observaciones electorales en Venezuela, primero que viene con tiempo suficiente de antelación para ir viendo todos los procesos previos, las auditorías, el catastro de los centros de votación, el registro electoral que hemos mencionado, demostró estos aspectos que son aspectos relevantes para darse una idea de cómo es el proceso electoral. Esas misiones que ha hecho la Unión Europea no solamente
reciente del año 2021, sino también en el año 2006 y en ocasiones anteriores. Como vienen con gente que sabe de los asuntos electorales y además que con un número de técnicos participantes de la observación suficientemente amplio, hacen una cobertura de todo el territorio nacional y ven el asunto. Eso, una misión de ese calibre, de ese tipo, requiere tiempo para prepararse. Pues bueno, como todos comprenderán, la Unión Europea es una agrupación de varios países europeos, y por supuesto que armar un equipo de trabajo para hacer una observación en un país como Venezuela, allí también hay sus tensiones políticas y sus distintos sectores que tienen opiniones distintas sobre la evaluación que hacen sobre Venezuela, y entonces la conformación de eso, además de los problemas técnicos, tiene también por supuesto problemas políticos. La última observación fue presidida por una diputada socialista portuguesa, Isabel Santos, que hizo, a mi entender, y en general los observadores electorales venezolanos, así lo evaluamos, hicieron una muy buena labor. No sé si habría tiempo para que efectivamente se conformen misiones de observación internacional de calidad, con una participación importante de técnicos en el campo que puedan hacer la observación. Otras observaciones que se han hecho también en oportunidades anteriores son observaciones, por ejemplo, de fundaciones privadas, entre comillas, como por ejemplo el Centro Carter, siempre ha estado de alguna manera atento a la situación política venezolana, y han venido observaciones, unas de muy alto perfil, como la que ocurrió con el referéndum revocatorio del 2004, si la memoria no me falla, donde conformaron esa misión personas como el expresidente Jimmy Carter, también estaba César Gaviria por ahí, por la OEA. Entonces, digamos, había como alto perfil en los jefes de las misiones de observación internacional. Bueno, eso, por supuesto, en todas esas oportunidades anteriores donde se han hecho buenas observaciones internacionales, se requiere tiempo. La Unión Europea ha dicho informalmente en más de una oportunidad que requeriría alrededor de unos 6 meses desde el momento en que se lo invite para participar en la observación, pero esos 6 meses, por ejemplo, no se cumplieron en el año 2021. Ahí la invitación fue acordada con un poco menos de tiempo. Pero bueno, eso está todavía por verse cuáles son la gente que el Consejo Nacional Electoral va a invitar a hacer observación electoral en Venezuela. En el acuerdo de Barbados hay allí una lista de propuestas, pero bueno, eso tendríamos que ver cómo se materializa. Con quien conversamos es Luis Lander, el director de la organización no gubernamental Observatorio Electoral Venezolano. En varias oportunidades a través de este espacio, señor Lander, hemos sido nosotros insistentes en decir que el voto ciertamente es un derecho, pero también es un deber que tenemos como ciudadanos. ¿Cuál es su mensaje a propósito de la importancia de ejercer este derecho, este deber, la importancia de votar? ¿Por qué involucrarnos además en la toma de decisiones del país, en el sistema político? Sí, bueno, claramente esa elección presidencial de este año es una elección como todas las elecciones presidenciales, pero bueno, siempre se dice que esta es la más importante de la historia reciente, pero claramente es una elección importante donde los destinos del futuro próximo del país en definitiva se van a decidir allí. Estamos en un régimen político presidencialista, obviamente la figura del Ejecutivo más importante es el presidente, y el Ejecutivo es de los poderes públicos el que tiene más fuerza. Entonces estamos ante una coyuntura donde se va a decidir de manera importante el destino próximo del país, y por supuesto que no debemos para nada ser indiferentes. Aunque yo celebro que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el voto haya perdido la condición de obligatorio, porque esa es una tarea que no debería ser nada obligado a cumplir, sino que todo ciudadano debería, por conciencia propia,
y dada la relevancia de esta decisión que deberíamos tomar ahora a fines del mes de julio, todo ciudadano debería participar por convencimiento propio sin necesidad de que lo obliguen a ello. Y eso bueno, esperemos que efectivamente en estas elecciones la participación sea una participación importante. Ya sabiendo que se ha fijado la fecha que viene ahora, después de haber fijado este cronograma electoral, señor Lander. Bueno, todavía faltan algunas actividades que tiene que anunciarnos el Consejo Nacional Electoral. La legislación dice, y eso, digamos, con la información que se dio, eso que todavía queda muy flojo, falta todavía mucho por allí que decir. En la legislación dice que el día que se hace la convocatoria de elecciones se debe presentar el cronograma electoral. Y el cronograma electoral es una lista amplia de actividades, suelen ser alrededor de 100 actividades, poco más, poco menos, que debe cumplir el Consejo Nacional Electoral para que efectivamente pueda hacerse la elección. Esto es bueno, lo del registro que ya hemos mencionado, que creo que es absolutamente relevante y urgente que el Consejo Nacional Electoral desarrolle una amplia campaña de actualización e inscripción en el registro electoral. Bueno, qué sé yo, el catastro de los centros de votación para ver cómo están la capacidad para instalar allí las mesas de votación, la designación, que eso está pendiente y se le da relativamente poca relevancia, pero creo que es una cosa también crucial, que es la designación de los miembros de los organismos subalternos electorales, donde claramente están allí las mesas de votación, que eso debe ser por sorteo, y eso está fijado para el 20 de marzo. En un día se va a hacer la selección de todos los integrantes de esos cuerpos, de esos organismos subalternos electorales. Bueno, las auditorías que siempre se hacen de las distintas fases, tanto del sistema automatizado de votación como del registro, los cuadernos de votación, digamos, todo estos procesos, y eso debe presentarlo a la ciudadanía, presentarlo para que nosotros lo conozcamos de manera detallada, el Consejo Nacional Electoral diciendo actividad cual, se va a empezar tal día, va a terminar tal día, o sea, digamos, una cosa mucho más detallada y pormenorizada de lo que presentó Amoroso en su alocución, ¿no? Señor Lander, y probablemente volveremos a conversar cuando eso ocurra. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Un gran abrazo y feliz día. Gracias a ustedes y igualmente feliz día. El señor Luis Lander era, a quien escuchaban, amigos oyentes, el director de la organización no gubernamental venezolana Observatorio Electoral Venezolano. Así que bueno, elecciones presidenciales el próximo 28 de julio. Lo que ha adelantado hasta ahora el Consejo Nacional Electoral sobre el cronograma electoral es que habrá jornada especial del registro electoral del 18 de marzo al 16 de abril, es decir, allí sería el corte del registro electoral. La postulación de candidatos sería del 21 al 25 de marzo y campaña electoral de 20 días, del 4 al 25 de julio. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.